Doctor, Mi ¿cómo estimado estás? Juan, todo muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal esta temporada de frío en la que salimos Muy a romper la fuerte, piñata, regresamos muy a fuerte. la casa, nos tomamos una bebida caliente, volvemos a salir, puede haber una Es una infección temporada en la respiratoria? que, Sí. especialmente este año, la prevalencia de enfermedades respiratorias se está yendo a la alza, casi alarmantemente, ¿no? No me diga, Todo el ¿más que mundo otros años? Sí, está muy fuerte. Ya. Todo el mundo conocemos a alguna persona ahorita que tiene un cuadro gripal, Sí, ¿no? o varias. Y que es con el que inicia el proceso de inflamación de vías respiratorias. Muy bien. Entonces, como comentabas bien, inicia en vías respiratorias superiores, Sí. una rinitis, la faringe, amígdalas, ¿no? Claro, el Y va clásico bajando, dolor de garganta, y ¿no? va Infección. bajando el proceso si no se atiende oportunamente con las medidas de medicamentos y medidas de prevención. Pues no exponerse al frío, ¿no? Claro. Es importante, no tomar las cosas con tanto hielo, todo eso que hace que bajen las defensas y que los virus y bacterias tengan una mayor toxicidad o mayor agresión, Se ¿no? vuelven oportunistas. Sí, son virulentos, Ya. se les llaman, es esa capacidad de ser más agresivos que lo común. Y entonces si se suma esa virulencia de los gérmenes a una bajo sistema inmunológico, Claro. que está pues asociado al frío, por ejemplo, Sí. o que me estoy desvelando mucho, o que estoy tomando más alcohol de lo necesario, etcétera. Sí. Entonces ya vienen los procesos, va bajando el proceso infeccioso hacia vías respiratorias bajas, ¿no? Y nos puede dar la llamada bronquitis. ¿Qué es la bronquitis? Pues la inflamación del tejido bronquial. Ya. Los bronquios, sabemos, son estructuras que están, una vez que salen de tráquea, se ramifican, para que me entiendas, son ramificaciones de las estructuras respiratorias que se meten en el tejido pulmonar y es donde se lleva a cabo el proceso de intercambio gaseoso. Muy bien. Entonces, los bronquios, en un momento que empiezan a tener un proceso inflamatorio, empiezan a secretar mucha mucosidad, por ejemplo, y es cuando empieza a asociarse el problema ya de una tos incontrolable. ¿Cómo saber que tenemos bronquitis, doctor? Cuando viene este proceso de tos que no se controla, abundante producción de flemas, por Sí. ejemplo, esa es una de las ¿Hay algún características. color en específico que nos indique que hay infección? Empieza como flemas blanquecinas transparentes y luego, perdón, se van haciendo más blancas y tono amarillento y luego pasan a una coloración ya verde, ¿no? Ya. Y es cuando se asocia un proceso bacteriano al proceso viral inicial. Ahí es cuando ya se presenta un cuadro, pues ya ver un cuadro de dolor articular, Sí. de temperatura elevada y el ataque al estado general. Son las condiciones más frecuentes, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Ya cuando tenemos estos síntomas, doctor, ¿cuáles son las Sí, recomendaciones? yo recomendaría que cuando empiece el proceso de tos incontrolable, es uno de los más importantes, y mucha producción de flema, inmediatamente se vayan al médico, porque ya está bajando el proceso hacia vías respiratorias inferiores. Y muchas veces se manifiesta, sobre todo en las noches, por esa tos que no se puede controlar, acompañada de mucha flema, pero también de pronto de un silbidito. Un Cuando uno silbidito que le respira, se llaman escucha. un silbidito expiratorio, o sea, en la fase de que saca uno el aire, como hay obstrucción de los bronquios, se escucha un ruidito ahí muy característico y que la gente puede confundir con asma. Este proceso se llama bronquitis asmatiforme. Sí. ¿Sí? No se da en todos los casos de bronquitis, pero sí por lo menos en un 30%. Muy bien. Esto genera hipoxia o baja oxigenación. La hipoxia es que no tenemos el suficiente oxígeno. Es ¿verdad? oxígeno bajo, exactamente, y disnea, que es la dificultad para respirar. Muy bien. Y se da sobre todo en las noches, entonces es una sensación de angustia muy importante para el paciente, no puede respirar bien y entran en un periodo de demasiada ansiedad. Hay que ir al en la médico. madrugada se tienen que ir al hospital para que sean atendidos con el tratamiento que procede, ¿verdad? Oiga, doctor, ¿y qué le dice a estas personas hablando del tratamiento que, bueno, pues en la noche se despiertan con el malestar, con el silbido, con la falta de oxígeno Sí. y empiezan a buscar medicinas en su botiquín y empiezan a tomarlas? ¿Esto? Pues normalmente cuando ya llega ese proceso es después de unos 3 a 5 días del cuadro gripal inicial y ya tal vez están usando antihistamínicos. En el mejor de los casos, los pacientes que ya se saben que son atópicos o que pueden producir un problema de espasmo, ya tienen a la mano esos pequeños botecitos de broncodilatadores, ¿verdad? Que deben Tipo estar salbutamol. prescritos por el médico. Exacto, sí, prescritos por el No- médico. Sí. no se vale uno tomar medicinas ni y de- ir a la farmacia y decir, Sí. a ver, dame un broncodilatador, no, Sí. porque no siempre está indicado. Claro. ¿no?
hay ciertas condiciones del paciente que puede ser, por ejemplo, problemas cardíacos, Sí. en el cual el uso de broncodilatadores puede ser un riesgo porque aumentan la frecuencia cardíaca. En vez de Entonces, mejorar, uno puede sí, empeorar. puede ser un riesgo para exigirle mucho al corazón, ¿no? Entonces, bien. obviamente, la recomendación principal es, si empiezo con un problema viral o bacteriano, atenderlo de inmediato, no dejar, bueno, voy a dejar que pase la gripa. Que se me pase, dicen. Antes decían, pues, dura 3 días el problema viral. No, ahora los virus y bacterias que existen en la actualidad llevan procesos hasta de 7 a 14 días, o sea, ya la evolución no es la misma que hace años, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo empiezo con un problema viral, tengo defensas bajas y debo estar listo para ciertas actividades, inmediatamente me voy al médico. Muy bien. Para que el médico prescriba, si es necesario, antibióticos o antivirales, o las dos. Solo o las él dos puede cosas. determinar las Sí, medicinas que exactamente. nosotros Escuche, requerimos. explore al paciente y vea si hay o no espasmo bronquial para que mande el tratamiento indicado. ¿Y qué podemos esperar una vez que empezamos a recibir tratamiento que procede? Pues más o ¿Cómo menos en cuántos unos, días? con un tratamiento bien Sí. indicado, en 2 o 3 días ya el cuadro empieza a ceder. Empieza No a es así mejorar. de inmediato. El espasmo bronquial, ahorita existen broncodilatadores tan efectivos que después de 2 o 3 dosis aplicadas ya empieza a ceder el espasmo bronquial. Muy ¿sí? bien. Que te digo, es uno de los síntomas que bueno, alerta muchísimo a la gente, ¿no? Y para no llegar a esto, doctor, para no llegar a sentirnos mal, a tener que acudir al médico, ¿cuáles son las recomendaciones en esta temporada de frío, Sí, de posadas? obviamente protegerse muchísimo en los cambios de temperatura, como te decía, no tomar mucho hielo en las Sí. bebidas, tomar mucho líquido durante el día, fruta, ¿verdad? Sí. Vitamina C, puede ser, es válido que se compren sus pastillas de vitamina C efervescente que elevan un poquito la defensa del sistema inmunológico a nivel de mucosas. Puede ser a través de la alimentación, frutas con vitamina C como la guayaba, la exactamente. naranja, O hasta el limón. suplementos, ¿no? Sí. De vitamina, es válido tomarlo. Cubrirse muy bien, obviamente. Eso. Y tratar de evitar las aglomeraciones. Porque acuérdate que los virus y las bacterias se transmiten porque el paciente que está infectado agarra el barandal. Por supuesto. Entonces, todas esas medidas de prevención son válidas. Sí. Cuando estornudas, ya sabemos lo del antebrazo, etcétera. Son las Muy bien, y medidas lavarse generales. las manos. Después de Y tomar lavarse el las palo manos. de la piñata, que toda la fiesta le estuvo dando a la Exactamente, piñata sí. con él, lavarse bien las manos y ponerse Definitivamente. el gel antibacterial. Así doctor. es. Ujú. Y bueno, siempre en caso de que haya síntomas, la atención inmediata es muy importante, la atención inmediata. Exactamente.